Iniciamos con este conversatorio digital sobre la jurisdicción digital, administrativa y judicial. Acabo de silenciar el micrófono de todos los participantes. Le pido a los ponentes que cuando sea su turno lo activen para hablar. Y bien, entonces damos inicio. Quiero agradecer principalmente a los que están reunidos este día, que nos hayan regalado un momento de su tarde para acompañarnos, y les doy la más cordial bienvenida al público en general interesados en estos temas novedosos para el derecho. Asimismo, quiero darle la más cordial bienvenida a la magistrada Graciela Buenrostro, a la magistrada Adriana Campuzano, al licenciado Carlos Elliot Sandoval y al doctor Joel Alejandro Gómez Treviño. De igual forma, les comento que en primer lugar, el doctor Joel Alejandro Gómez Treviño va a engalanar este conversatorio dando unas palabras de inauguración. Doctor Joel, le cedo el micrófono durante 5 minutos para escucharlo. Una vez que usted termine, paso a explicar la dinámica de este conversatorio y continuamos con los demás ponentes. Saludos y un fuerte abrazo para todos. Adelante, doctor Joel. Bueno, ahora sí me escuchan, ¿cierto? Muy bien, pues Alfredo, muchísimas gracias por la organización de este magnífico evento. Es un honor para mí estar con ustedes el día de hoy en esta charla. Felicito mucho a Alfredo Delgadillo, quien siempre ha mostrado un gran liderazgo y sobre todo unas continuas ganas y ánimos de participar y de hacer eventos relacionados con la convergencia del derecho y la tecnología. Para mí es un gran honor estar el día de hoy con todos ustedes. Sé que abordarán temas de mucha pasión y sobre todo de muchísima importancia y relevancia para los momentos que actualmente pasa en nuestro país. Existe una sabida inquietud en el gremio de los abogados. Yo creo que todos estamos preocupados por el momento en que van a reactivarse las actividades jurisdiccionales al 100%. Sabemos que algunas se han estado supliendo con actividades en línea, algunas funcionan de manera parcial dependiendo de la materia del estado donde uno se encuentre, pero en términos generales pues es común escuchar esa voz de la abogacía mexicana que está pugnando que cuanto antes todos los tribunales, todos los juzgados de nuestro país vuelvan a la normalidad para permitir un acceso adecuado, pronto y expedito a la justicia como lo marcan nuestras normas y como lo marca nuestra propia Constitución. Por ello es de vital importancia que hoy en día estamos aquí reunidos para tratar y abordar estos temas. Mucho nos ha hecho reflexionar esta materia, sobre todo a las empresas. Las empresas ya se dieron cuenta que lo que mucho le temían, que era el tener a empleados trabajando de lejos, ya se dieron cuenta que sí se puede. Las universidades, todas las universidades del planeta se han visto obligadas a irse a modelos en línea. Justamente el día de ayer estaba platicando con mi hermano está en Monterrey, tengo un par de sobrinos que no llegan a ninguno de ellos a los 10 años de edad y me sorprendió saber que mis sobrinitos están tomando clases en línea vía Zoom y hasta los deportes, las clases de deportes las están tomando vía Zoom, sobrinitos que tienen 8 y 5 años de edad. Entonces, ya poco a poco la sociedad está despertando y se está dando cuenta que la tecnología no es un enemigo, al contrario, la tecnología es un aliado. Nos permite hacer cosas a la distancia, nos permite ejecutar nuestro trabajo, nos permite darle continuidad a nuestros estudios si estamos estudiando, nos permite darle continuidad inclusive a nuestras relaciones cuando tenemos relaciones a distancia, ya sea de carácter social, laboral, familiar o de cualquier otra índole. Es muy importante lo que va a suceder en México en el momento en que el Poder Judicial determine una reintegración absoluta al 100% de sus actividades. Vamos a ver si avanzamos, si no avanzamos. Vamos a ver si es posible aprender algo de esta historia y determinar que sí es posible trabajar en línea con metodologías adecuadas, con recursos e infraestructura adecuados. Sí es posible hacer nuestro trabajo en línea, sí es posible, muy probablemente, que buena parte del Poder Judicial pueda llevar a cabo sus funciones en línea. Desde luego que no es un proceso mágico, no es cuestión de tronar los dedos y que todos podamos irnos a trabajar en línea de la noche a la mañana. Esto también nos enseñó que tiene que incluirse en planes, en programas y en protocolos.
hay algo que debemos de tomar muy en cuenta que hacen muy bien las empresas, sobre todo las grandes empresas. Las grandes empresas tienen dos planes que se llama plan de continuidad del negocio y plan en caso de disrupción del negocio, el Business Continuity Plan y el Disaster Recovery Plan. Cómo se recuperan las empresas de un desastre y cómo le dan continuidad al negocio las empresas en casos como este, como es el que estamos viviendo en estas épocas. Yo creo sin duda alguna que los tres poderes de la Unión, en todos los niveles, federal, estatal, municipal, en sus respectivas esferas de competencias, tendrán que pensar cómo crear estos planes de contingencia, porque esto que estamos viviendo no va a acabar ni en un mes, ni en dos, ni en tres. Es probable que nos acompañe durante varios meses, inclusive del próximo año, y es posible que vuelva a regresar este mismo virus durante tiempo que desconocemos o vayan a salir nuevos virus en otros tiempos. Es necesario aprender las lecciones que nos está dando esta pandemia para que podamos evitar que en un futuro cercano, que Dios no lo quiera, tengamos la necesidad de volver a estar en trabajos remotos, pues que ya podamos tener planes trazados, un camino trazado para poder actuar de conformidad con lo que dicten nuestros planes, nuestros protocolos. Es importante que el gobierno establezca, insisto, planes de continuidad jurisdiccional, planes de recuperación de desastres. En ambas vías es importante que trabajen estas materias. Es importante nunca dejar atrás a la tecnología en temas presupuestarios. Sabemos que vivimos en tiempos difíciles, sabemos que no es sencillo, pero ya vimos que la tecnología no es algo que podamos relegar o dejar en un segundo o tercero o cuarto plano, porque es precisamente la tecnología la que nos ha ayudado y nos seguirá ayudando a poderle dar continuidad a nuestras labores en el plano académico, en el plano jurisdiccional, en el plano gubernamental. Tenemos que seguir trabajando de la mano con la tecnología. De no ser por la tecnología, ahora sí que nos hubiéramos visto negras en muchos aspectos de nuestra vida. Yo celebro la realización de este evento el día de hoy. Insisto, mis más sinceras felicitaciones a Alfredo Delgadillo por la coordinación de este evento, y ahora sí, le cedo la palabra para que podamos continuar. Muchas gracias, doctor Joel. Como siempre, un gusto escucharlo y una vez más, mi agradecimiento y mi reconocimiento a usted por aceptar esta invitación, por dar las palabras de inauguración, asimismo a la Academia Mexicana de Derecho Informático por todo el apoyo con la organización y transmisión de esta actividad. Ahora bien, me daré la tarea de explicar brevemente cómo será la dinámica de este conversatorio. En primer lugar, abrirá la magistrada Graciela Buenrostro Peña y posteriormente le cederé el micrófono al licenciado Carlos Elliot Sandoval. Además, en tercer lugar, continuará la doctora Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Este conversatorio se divide en tres apartados. El primero y el segundo tienen una duración de 36 minutos cada uno y el tercero será de 15 minutos. Este primer apartado tratará sobre los inicios de la jurisdicción digital administrativa y judicial durante la nueva normalidad. Más tarde explicaré el nombre del segundo apartado. Y ahora bien, sin más preámbulo, me daré a la tarea de leer el currículum de la magistrada Graciela Buenrostro Peña, quien será la que inaugurará este conversatorio, y una vez más le agradezco por aceptar esta invitación. La licenciada Graciela Buenrostro Peña es magistrada de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, institución en la que a partir de 1987 desempeñó los cargos de secretaria de acuerdos de Sala Regional, secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior y secretaria particular de la Presidencia, secretaria general de acuerdos y asesora de Presidencia. Ella cursó la licenciatura en Derecho en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que se graduó con mención honorífica. Se especializó en Derecho Tributario Internacional y cursó estudios del doctorado en Derecho Fiscal en la Universidad de Salamanca, España, así como el doctorado en Derecho Fiscal en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. La magistrada Graciela ha sido profesora de especialización en Derecho Administrativo de la División de Estudios de Posgrado y en la licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y en otras universidades del país. Es autora del libro Las sanciones disciplinarias en el sistema anticorrupción mexicano, que con gusto les comparto, una gran obra, y creo que es un buen lugar para felicitarle, magistrada, por ese gran libro.
Además, ella es coautora en la obra publicada por la Universidad Panamericana en homenaje al doctor Eusebio González García y en el libro El Sistema Nacional Anticorrupción. Además, ha publicado diversos artículos en materia fiscal y administrativa. Ella, la magistrada Graciela Buenrostro, de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal del Colegio de Especialistas en Responsabilidades de los Servidores Públicos y del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Adelante, magistrada Graciela Buenrostro Peña. Gracias por haber aceptado la invitación y por todo el apoyo que ha brindado para que podamos realizar esta actividad de la mejor forma posible. Es un gusto tenerla con nosotros y le doy el micrófono para que nos hable durante 12 minutos. Cuando le falten 2 para terminar, yo le escribiré en privado por el chat de Zoom. Adelante. Muchas gracias, Alfredo, por esa presentación. Yo estoy muy contenta, perdón, estoy muy contenta de esta participación. Perdón. ¿Qué quieres? Bueno, estoy muy contenta de esta invitación que me hizo Alfredo y sobre todo compartir esta mesa con una prestigiosa abogada como es la doctora Adriana Leticia Campuzano, a quien conozco desde hace muchos años. Bueno, pues el licenciado Carlos Elliott y la bienvenida que nos ha dado el doctor Joel Gómez. Antes que nada, me gustaría que tomemos en consideración que del 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que la epidemia de COVID-19 era una emergencia de salud pública de preocupación internacional y el 11 de marzo fue calificada como pandemia. Ante su propagación por varios países, continentes y en realidad pues a través de todo el mundo. Por ello, el gobierno mexicano, que ya se preparaba para contener la propagación del virus por su territorio, fue tomando diversos acuerdos con el propósito de proteger la salud, la integridad física y la vida de los mexicanos. De los primeros acuerdos que tuvimos noticia fue que el sábado 14 de marzo, el titular de la Secretaría de Educación Pública dio a conocer la anticipación del periodo vacacional. De esta manera, no esperaría hasta la Semana Santa, como originalmente estaba programado del 6 al 17 de abril. Y el nuevo periodo de vacaciones correría del 23 de marzo al 20 de abril, o sea, un receso de 30 días naturales. Paulatinamente, pero de manera inmediata, las distintas dependencias y entidades del gobierno federal, estatal y municipal fueron emitiendo sus declaratorias de suspensión de actividades, entre ellas el Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es al que en particular me voy a referir. Por razones de salud pública, el Pleno General de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó la suspensión de actividades de este órgano jurisdiccional a partir del 18 de marzo del año en curso. Y fue a partir de su segundo acuerdo que estableció guardias y sesiones a distancia del Pleno, de las secciones y de la Junta de Gobierno. ¿Cómo iba a ser esto posible si estaban suspendidas las actividades? Pues precisamente a través de los medios informáticos. De esta manera, podemos considerar que la jurisdicción digital administrativa durante la nueva administración se inició el 20 de abril del año que transcurre. Hasta el momento, el Pleno General de este tribunal ha emitido 6 acuerdos de suspensión y con excepción del primero, en cada uno de ellos ha regulado diversos aspectos que necesariamente han inducido a sus servidores públicos al uso de medios informáticos. En cumplimiento de los referidos acuerdos, tanto el Pleno General como jurisdiccional, las secciones y la Junta de Gobierno han sostenido diversas sesiones públicas, las que resuelven juicios, y en forma privada, las que realiza el Pleno General y la Junta de Gobierno y Administración.
Las salas regionales lo hacen en forma diferente, básicamente a través de trabajo a distancia para la elaboración de proyectos, lo cual se viene haciendo a partir del 6 de mayo. Pero todo esto con los elementos técnicos e informáticos con los que cada servidor público cuenta en su domicilio particular. Sin embargo, es importante tener presente que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es pionero en la implementación del sistema de justicia en línea a partir de agosto de 2011, siempre y cuando el actor decida usar esa vía. Pues las autoridades sí están obligadas a tramitar su juicio de esta forma en línea cuando son ellas las que tienen el carácter de demandantes. El tribunal también cuenta con la notificación por boletín jurisdiccional previo aviso que se envía a las partes al correo electrónico que el actor haya señalado en su escrito inicial de demanda y al que haya registrado la autoridad ante el tribunal. ¿A qué nos lleva esto? A considerar que el tribunal es un órgano jurisdiccional que ya desde hace 9 años está trabajando a través de los medios informáticos, a través del sistema de justicia en línea, con el boletín jurisdiccional, a través de las notificaciones, pero en este periodo de suspensión de actividades, como bien lo decía el doctor Joel Gómez, realmente los medios informáticos son los que nos han estado ayudando para poder realizar trabajos a distancia. Nosotros ya no podemos concebir una vida sin estos medios. Sobre todo, las nuevas generaciones lo ven como parte de su vida. Los que tenemos más pasado que futuro, nos ha costado un poquito de trabajo llegar a este punto, pero hemos tenido que incursionar en todo ello y nos hemos ido adaptando a las necesidades y a al cumplimiento de las obligaciones a través precisamente de estos medios electrónicos. Así que, como les comentaba, a partir de abril de este año, en todo el tribunal ya se realizan actividades de manera digital en este periodo tan difícil como es la protección de la salud de toda la gente por los efectos de la pandemia. Así, nosotros entonces podemos acudir a las salas a las que estamos adscritos a revisar documentación, a revisar expediente, a digitalizar la información, escanearla, portarla en una memoria USB y la podemos llevar a nuestro domicilio para, con los medios que nosotros tenemos, elaborar proyectos, revisarlos y en general ir avanzando en la impartición de justicia, que es la que tenemos encomendada. A través de todos los diversos acuerdos que ha emitido la Junta de Gobierno y Administración, ha dado diferentes lineamientos, como es el trabajo a distancia, como ya se los comentaba, la posibilidad de dictar y notificar sentencias a través de la participación de los actuarios, siempre y cuando sigan los lineamientos y se habiliten, pero tenemos que tomar en consideración que a los particulares en cualquier momento les podríamos notificar, pero a las autoridades solamente les notificaríamos si se encuentran en actividad, porque muchas de las dependencias se encuentran en receso debido a precisamente a la suspensión de actividades que se decretó por parte del Pleno General de la Sala Superior.
Pues en general, este es el panorama que nos encontramos en el tribunal y sí, efectivamente, podemos utilizar los medios electrónicos a distancia, que es además lo que nos ha permitido encontrarnos en comunicación como este tipo de eventos que tan exitosamente ha estado llevando el abogado entusiasta Alfredo Delgadillo. Pues por mi parte, eso sería todo. Qué gusto escucharle, magistrada Graciela. Y una vez más me permito agradecerle por aceptar esta invitación y por su brillante participación. Afortunadamente la volveremos a escuchar en un momento más. Y por ahora me permito presentar a quien continúa con el uso del micrófono. Él es el licenciado Carlos Elliot Sandoval, de quien a continuación voy a leer su currículum. Él es egresado de la licenciatura en Derecho con mención honorífica. Ha cursado el diplomado en Derecho Electoral impartido por el Poder Judicial del Estado de Nayarit y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También tiene el diplomado en Derecho Procesal Agrario impartido por la Universidad Autónoma de Nayarit. En el ámbito académico, le han otorgado la primera medalla al mérito universitario que entrega la Universidad Autónoma de Nayarit. Ha sido docente invitado de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit, impartiendo la materia de Derecho Constitucional Mexicano, Derecho Judicial, Derecho Familiar y Bienes y Derechos Reales. También le han entregado la medalla por su gran desempeño en la prueba del Ceneval. También el licenciado Carlos Elliot ha sido copartícipe en diversas investigaciones y publicaciones en revistas y artículos jurídicos como miembro de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit. Ha sido ponente y desarrollador de diversos cursos y diplomados de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit. En su experiencia profesional, se ha desempeñado como coauxiliar jurídico honorario de la Presidencia y de la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit. Asimismo, ha sido coasesor jurídico del área jurídica en el 40º Ayuntamiento de San Blas, Nayarit. Además, ha fungido como coasesor jurídico en juicios civiles, agrarios, laborales y amparo, así como asesor informático en diversos despachos. En el Poder Judicial de la Federación, ha ejercido como oficial judicial y secretario particular del magistrado, tanto en el primer circuito como en el segundo circuito del 24º circuito, del primer tribunal colegiado y del segundo tribunal colegiado. Actualmente pertenece al sexto tribunal colegiado en materia civil del tercer circuito con residencia en Guadalajara, Jalisco, ocupando el cargo de secretario particular del magistrado de circuito Pedro Ciprés Salinas, y actualmente se encuentra habilitado por el Consejo de la Judicatura Federal como secretario de tribunal y de juzgado de distrito. Querido Carlos Elliot, es un gusto tenerte con nosotros y adelante, licenciado, lo escuchamos con toda la atención. Adelante. Muchas gracias, amigo Alfredo. Primero que nada, pues quiero agradecer la invitación que me hacen muy amablemente por parte de la Academia Mexicana de Derecho Informático a través del presidente Joel Alejandro Gómez Treviño, a ti, amigo Alfredo Delgadillo. Me da muchísimo gusto poder compartir e intercambiar ideas y experiencias en conjunto de dos grandes destacadas juristas en nuestro país, ¿no? Me refiero a las magistradas Buenrostro Peña y a la magistrada Adriana Leticia Campuzano Gallegos. En un primer momento, en esta intervención que voy a tener, quiero hablar sobre los orígenes de este nuevo esquema de trabajo a distancia que se está viviendo en el Poder Judicial de la Federación. Como origen, pues lo encontramos en la crisis sanitaria que actualmente vivimos, en las diversas recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud emitió, en los acuerdos generales y decretos que fueron emitidos en su momento por las diversas dependencias, específicamente la Secretaría de Salud, ante lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal pues tuvieron una oportuna respuesta para evitar la propagación del virus entre los servidores públicos del Poder Judicial y de los justiciables y litigantes que día a día acuden
a los órganos jurisdiccionales. Es importante precisar que en una primera fase, el Poder Judicial de la Federación estimó necesario suspender parcialmente las actividades jurisdiccionales, dejando activa la atención de ciertos casos urgentes que a través de los acuerdos generales se fueron delineando, pero que específicamente en un primer acuerdo, me refiero al 4 de 2020, fueron estimados conforme a lo que dicta el artículo 15 de la Ley de Amparo y el artículo 48 del también Acuerdo General del Pleno del Consejo, que establece disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Esto a través de un ejercicio reflexivo y ponderado que hizo el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte en su momento para salvaguardar el derecho a la salud de los más de 48,000 servidores públicos que integran el Poder Judicial y también el derecho a la salud de los justiciables y litigantes que, como lo dije, día a día acuden a los órganos jurisdiccionales. Pero esto en ponderación con el derecho humano de acceso a la justicia, que también es de gran valía, para la sociedad mexicana. Entonces, en una primera fase, el Poder Judicial de la Federación determinó continuar con la atención únicamente de esos casos urgentes a los que he hecho referencia. Posteriormente, los acuerdos generales siguieron emitiéndose por el Consejo de la Judicatura Federal, dado el avance de la pandemia y tras el avisoramiento de que posiblemente no iba a combatirse o no iba a cesar en un periodo cercano. Y a través de esos acuerdos generales, el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte fueron delineando la forma de trabajo de todos los órganos jurisdiccionales pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, en donde he de destacar que lo principal es salvaguardar el derecho humano a la salud de los servidores públicos, de los litigantes y justiciables, ¿sí? En los acuerdos generales posteriores se fue dando mayores pautas, por ejemplo, en que a juicio de los órganos jurisdiccionales se fueron estableciendo qué asuntos podrían calificarse como casos urgentes, en su caso para poder sustanciarlos y dar respuesta cabal a ese tipo de asuntos que, como lo dije, pues ameritan ser calificados como urgentes. Pero ya en una segunda etapa, en el mes de abril, la Suprema Corte determinó empezar a sesionar a través de videoconferencia. La Corte desde entonces, así también como los tribunales colegiados de circuito, dado su naturaleza de composición en cuanto a hacer órganos colegiados, han estado sesionando mediante conferencias vía remota con la finalidad de desahogar y sustanciar los asuntos que son de conocimiento de los tribunales federales. Son muchas las modificaciones e implementaciones que el Poder Judicial de la Federación ha llevado a cabo para hacer frente a esta pandemia y acercar aún más el derecho de acceso a la justicia a la población en estos tiempos que vivimos. Principalmente quiero destacar en este punto de la intervención, por ejemplo, la adición en la página del Consejo de la Judicatura Federal de un módulo de consulta de lista de sesiones, que específicamente en el caso de tribunales colegiados, es bien sabido, se realizan listas de sesiones de asuntos para una próxima semana y antes los litigantes o los justiciables tendrían que acudir al órgano jurisdiccional para revisar la lista respectiva. Hoy, tras la implementación de ese módulo a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, es más fácil la consulta de los asuntos y el seguimiento de los asuntos por parte de los justiciables en cuanto a saber cuándo se lista algún asunto respectivo y cuándo se sesionará, así como los sentidos que en su caso se van adoptando por el Pleno de los tribunales colegiados. También es importante destacar que como medidas en esta pandemia se ha tomado la implementación de la firma electrónica de las determinaciones judiciales en el Poder Judicial, algo que no existía al menos en el módulo del sistema de seguimiento de expedientes al que únicamente tienen acceso los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Tras esta pandemia se incorpora el uso de la FIREL
o de la FIEL, la firma electrónica avanzada, tanto del Poder Judicial o del Servicio de Administración Tributaria, para efecto de validar las determinaciones judiciales y así evitar que los titulares de órganos jurisdiccionales, tanto tribunales de circuito como juzgados de distrito, acudan presencialmente a los órganos o evitar la propagación del virus en el intercambio de expedientes físicos de un lugar a otro o en el traslado de los servidores a los órganos jurisdiccionales en específico. Estas medidas que ha tomado el Poder Judicial de la Federación, estas nuevas implementaciones que han llegado para quedarse, en mi opinión, pues redundan en un beneficio para los justiciables y para la sociedad en general, que potencializa el derecho humano al acceso a la justicia. Sí, definitivamente existen grandes retos que desde que comenzó esta implementación del trabajo a distancia, los servidores públicos han ido afrontando, así también como el gremio de abogados en nuestro país, pero que con decisión, que con entusiasmo y con mucho esfuerzo se han ido sacando adelante, a tal grado que me permito afirmar en los tribunales colegiados de circuito, órganos del Poder Judicial de la Federación, juzgados de distrito, se está trabajando con una eventual normalidad a través de las computadoras ubicadas en nuestros domicilios, con las cuales podemos tener acceso remoto a nuestros equipos que se encuentran en nuestros tribunales y poder desahogar gran parte del trabajo que existe en los órganos jurisdiccionales. Como les digo, repitiendo y haciendo énfasis, en beneficio pues de el acceso a la justicia y la resolución de los asuntos que son competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. ¿Listo, licenciado Carlos Elliot, o le están, o usted silenció por que le están llamando? Sí, bueno, no, en el primer punto de la intervención, me parece sería lo que yo tendría que destacar. Esperaré al segundo punto de la intervención para destacar el cómo hemos vivido la actividad jurisdiccional, ¿no?, en estos tiempos de pandemia. Excelente. Muchas gracias, licenciado. Y así es, No, como usted muchas bien gracias. menciona, Muchas gracias. en la siguiente intervención lo seguiremos escuchando y también compartiremos pantalla para que nos muestre su presentación. Claro que sí. Bien, recuerdo que estamos transmitiendo a través de la página de Facebook de la Academia Mexicana de Derecho Informático, por si alguien de sus conocidos tiene algún problema al ingresar, podría ingresar a ese Facebook que acabo de mencionar, facebook.com/AMDIMX. Y ahora voy a presentar a la tercera participante, que no tiene idea del gusto que me da poder presentarla por la admiración que muchos de los presentes tenemos hacia ella. Voy a leer su currículum antes de que inicie su participación. La tercera participante es la magistrada Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Administración Pública y estudios concluidos en la maestría en Derecho Judicial. También con estudios de posgrado en Negocios Jurídicos Internacionales, Derecho Económico y Corporativo y Derechos Humanos. En 1985 ingresó al Poder Judicial de la Federación y ha desempeñado diversos cargos, entre ellos secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jueza de distrito, secretaria ejecutiva de disciplina en el Consejo de la Judicatura Federal y magistrada de circuito por examen desde 2000. También es socia fundadora de la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC y presidenta en el periodo de 2012 a 2015. Ha impartido cátedra en diversas instituciones educativas públicas y privadas desde hace más de 30 años. Ella es autora de diversas publicaciones. La más reciente, Inteligencia Artificial para Abogados, Ya es Tiempo, de editorial Thomson Reuters.
Actualmente se desempeña como magistrada del Poder Judicial de la Federación en materia administrativa, especializada en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Magistrada, bienvenida, será un placer escucharla y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Todo mi reconocimiento. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a las instituciones convocantes, por supuesto a la Academia Mexicana de Derecho Informático y al doctor Gómez que está aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos y también, por supuesto, a la Universidad Autónoma de Nayarit, la Unidad Académica de Derecho. A usted, por supuesto, licenciado Delgadillo, que tuvo la amabilidad de invitarme el día de hoy, a todos quienes nos acompañan. Y bueno, quisiera yo manifestar mi agradecimiento a mis compañeros de esta mesa, a la magistrada Buenrostro, como dijo, ella nos conocemos hace muchos años y le tengo particular aprecio, mi reconocimiento magistrada, y al licenciado Carlos Elliott, que no tenía el gusto de conocerlo, pero que lo he escuchado con mucha atención. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Bueno, yo quisiera comenzar porque consideráramos que cuando hablamos de justicia digital nos referimos a un fenómeno que en general tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías por parte de los tribunales, y no solo de los tribunales como organizaciones públicas, como parte del gobierno electrónico, sino también a quienes vivimos en los tribunales y a quienes somos usuarios del servicio de impartición de justicia. Entonces creo que para hablar de este fenómeno tenemos que tener presente estos tres protagonistas, que son los tribunales, los operadores jurídicos, judiciales y no judiciales, y por supuesto los usuarios. Y en esta triada, digamos, podríamos aproximarnos un poco a cuál es el impacto de la justicia digital respecto de los derechos humanos. Ya hoy han platicado mis compañeros un poco sobre que el que es obvio, el que es más conectado con este tema, que es el derecho a la tutela judicial efectiva en sus tres variantes. El de acceso a la justicia, que implica la posibilidad de que las personas puedan llegar a los tribunales a plantear su asunto y obtener una resolución que haga justicia. Al debido proceso, por supuesto, la posibilidad de que estos juicios se realicen con las formalidades que garanticen la defensa, y a la ejecución efectiva de los fallos. Entonces, este derecho de acceso a la justicia, desde luego, es el primero en el que pensamos cuando hablamos de justicia digital, pero no es el único, porque también tenemos el derecho a la información pública, y este tiene que ver con la facultad que tenemos todos nosotros de obtener información de lo que están haciendo los tribunales, de cómo trabajan y de cuáles son los productos que generan en una fórmula de rendición de cuentas. Y también tenemos el derecho, por ejemplo, a la protección de datos, que hoy es muy relevante, que tiene que ver con temas de ciberseguridad en materia de justicia. Y también, por supuesto, alguien podría decir que estamos hablando del derecho al uso de las nuevas tecnologías o al derecho al Internet. Como ustedes ven, entonces, el tema de justicia digital se incardina con diferentes derechos humanos de entrada. Además, habría que considerar que de por sí el derecho de acceso a la justicia es un derecho puente, es decir, es un derecho que permite a los justiciables ejercer otra clase de derechos, como a través de acudir a los tribunales para hacer efectivos sus derechos. Y bueno, el caso de la pandemia ha puesto más que claro que, por ejemplo, el derecho a la salud se ha podido hacer efectivo en muchos casos gracias a la promoción de juicios en donde se han reclamado violación a estos derechos. Y así podemos multiplicar los casos en que la justicia hace posible el ejercicio de otros derechos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales, que tienen una incidencia básica en el funcionamiento de la sociedad. Entonces, bueno, con esta premisa yo comenzaría por señalar que, aunque la pandemia nos tomó de sorpresa, hay que reconocer que algunos tribunales, los menos ciertamente en el país, incluyendo por supuesto el Poder Judicial de la Federación, pero también otros, por ejemplo, el del Estado de Nuevo León, el del Estado de México, por ejemplo, son tribunales que han trabajado intensamente en modernizar e incorporar los medios tecnológicos al funcionamiento de sus tribunales, de manera que para estos tribunales, digamos que utilizar los avances tecnológicos estaba dentro de su cultura institucional. Pero que hay que reconocer que en otras partes de la República, muchos tribunales no tenían como prioridad, por supuesto, modernizar sus procesos, ni menos aún incorporar el uso de herramientas tecnológicas. Los estados más pobres de la República posiblemente enfrentan todavía mayores dificultades para modernizar las estructuras públicas, incluidos los tribunales.
Si habláramos del top, digamos, de los tribunales que están en el máximo desarrollo en nuestro país, podríamos referirnos, por ejemplo, a que cuentan con plataformas en Internet que permiten el acceso de los interesados, que permiten enviar y presentar promociones o demandas, o, por ejemplo, consultar notificaciones electrónicas, tienen el uso de la firma electrónica, como nos explicó el licenciado Carlos Elliott en el caso del Poder Judicial de la Federación, pero en otros tribunales también se usan firmas electrónicas avanzadas. Tienen incluso algunos, los más avanzados, usan el correo electrónico como un medio de presentación de demandas o fórmulas como buzones judiciales que también facilitan la presentación de demandas. Otros tribunales, por ejemplo, el del Estado de México tiene tribunales itinerantes, que es una figura que en otras jurisdicciones, en otros países funciona para llevar la justicia a donde hace falta. En general, digamos que el estándar implica que tengamos esta clase de facilidades y que además tengamos el expediente electrónico. Muchos tribunales de los estados tienen juicios en línea, parcial o totalmente en línea. Y además de todo esto, hay sistemas robustos de gestión judicial, que son estos sistemas internos de los tribunales que les permiten organizar, clasificar, dar seguimiento a los expedientes, incluso acortar plazos, guiar las audiencias o las agendas, en fin, facilitar una serie de medios con el justiciable para efectos de comunicación. Además de todas estas herramientas tecnológicas, podríamos decir que hoy contamos con plataformas de información pública que tienen que ver con el uso de recursos materiales, el uso de recursos tecnológicos, las contrataciones que hacen los tribunales, el perfil de los funcionarios públicos, sus declaraciones patrimoniales, las sentencias que se dictan, la publicidad de esas sentencias, incluso la transmisión de las sesiones, como ocurre con la Suprema Corte, pero también con otros tribunales, como los tribunales en los que yo trabajo, que son especializados en competencia económica, radiodifusiones y telecomunicación, que transmitimos sesiones en tiempo real cuando las estamos celebrando. De manera que, en este sentido, yo podría concluir preliminarmente que tenemos un estado muy dispar de desarrollo tecnológico y que ciertamente la pandemia provocó varias reacciones. Uno, que los tribunales que ya tenían avances tecnológicos trabajaran en fortalecerlos, en consolidarlos, incluso en diversificarlos, como algunos tribunales lo hicieron en el país. Dos, que los que no estaban muy interesados en estas nuevas tecnologías despertaran, pues hicieran algunos esfuerzos para innovar o adoptar pequeñas operaciones o trámites necesarios para pues contribuir de alguna manera a superar la situación. Y por otra parte, en los menos, digamos, los que no tuvieron una reacción institucional uniforme para aprovechar las nuevas tecnologías, fundamentalmente por la falta de infraestructura para hacerlo. Entonces, de entrada, digamos que como ventajas de este estado de cosas para los tribunales que tienen nuevas tecnologías, como lo han dicho mis compañeros, bueno, desde luego está la reducción de costos. No es lo mismo para los usuarios de justicia tener que transportarse a la residencia del tribunal que enviar su demanda por un medio electrónico. La reducción de plazos, porque el trámite se agiliza en la medida en que se puede hacer en la propia plataforma de los tribunales. Por supuesto, aumentos del índice de productividad de los tribunales, porque se puede producir más tratándose de juicios en línea, por ejemplo, hay menos uso de recursos públicos para llegar al mismo resultado, y por supuesto la comunicación puede ser mejor entre el justiciable y los tribunales. Sin embargo, junto a estas ventajas que son clarísimas y en ese sentido lo que hay que hacer es aplaudir los éxitos de la tecnología, habría que reconocer, porque en todos los foros que tratan sobre el tema se habla de lo mismo, de que existe el riesgo de que la tecnología se vuelva una más de las barreras que enfrentan los justiciables. Como ustedes saben, para el acceso a la justicia, básicamente para este derecho fundamental, las personas que requieren los servicios del Estado enfrentan diversas barreras. La barrera económica, por supuesto, porque no hay recursos para pagar a los abogados o para pagar los documentos o los costos o los trámites previos a la presentación o promoción del juicio. La barrera geográfica, por supuesto, que tiene que ver con las distancias y la posibilidad de que haya grupos en extrema situación vulnerable que no tengan acceso ni siquiera a medios de comunicación para transportarse a las ciudades sede de los tribunales. Barreras sociales y culturales que son muy intensas tratándose de ciertos grupos de la población, y ahí incluiría una que es muy relevante para el tema, que es la desconfianza en las instituciones.
de la que voy a hablar un poco más adelante, pero también hoy podríamos hablar de la barrera tecnológica. De acuerdo con la encuesta nacional sobre uso y disponibilidad en tecnologías en los hogares, es cierto que el 70% de la población, por ejemplo, tiene acceso a Internet, pero más del 90% de esa población tiene acceso a Internet a través de teléfonos celulares. Y los teléfonos, las personas que tienen teléfono, en general, en todo el país, digamos que un poco menos de la mitad tienen teléfonos inteligentes. Y ustedes saben, además, que estos teléfonos son usados, de acuerdo con las propias encuestas, básicamente con fines de ver videos, de entretenimiento, de juego y de redes sociales. Entonces, ahí tenemos una primera barrera. Menos de la mitad de los hogares mexicanos tienen una computadora en su casa y esto ha puesto en evidencia las limitaciones de la justicia digital y de la educación digital y de otras actividades humanas en temas digitales, por supuesto. Y entonces hay que reconocer que ahí tenemos una barrera relevante sobre la que hay que trabajar y a esa me referiré un poco más adelante. Otro tema que es igualmente importante y que tiene que ver con las barreras para aprovechar las ventajas de la justicia digital, tiene que ver con los operadores judiciales y no judiciales y con los usuarios en general. Cuando hablamos de los esfuerzos que han hecho los funcionarios de los tribunales por trabajar con estas nuevas herramientas tecnológicas, tendríamos que reconocer que hay un alto índice de inexperiencia, de resistencia y de falta de capacitación para usar estas nuevas tecnologías. Y esto, por supuesto, es hoy, al menos hoy, un obstáculo que tendríamos que considerar cuando nos preguntamos si, como dijo el doctor Gómez, ya no hay marcha atrás. ¿Será que en la justicia digital no hay marcha atrás realmente? ¿O será que tan pronto pase la pandemia nos vamos a volver a acomodar en la situación en la que estábamos y dejaremos que las tecnologías tengan el avance natural que venían trayendo desde antes de la pandemia? Esto será una pregunta sobre la que yo quisiera abordar un poco más adelante en mi segunda intervención. Muchísimas gracias. Gracias a usted, magistrada Campuzano. Qué gusto escucharle y sobre todo felicitarle por su magistral intervención. A continuación, únicamente quisiera saber si la magistrada Graciela puede hablar para pasar con ella o si no, continuar con el licenciado Carlos Elliot. Yo creo que ya estoy conectada. Sí, muy bien, le escuchamos. Muy bien, entonces, antes de iniciar con este bloque, brevemente mencionaré en qué consiste el mismo. Un momentito. Este segundo bloque también tiene una duración de 36 minutos. Cada ponente hablará durante 12 minutos y en este se abordarán algunas propuestas para la impartición de justicia digital administrativa y judicial. Así que, queridísima magistrada, será un honor volverla a escuchar. Le cedo el uso del micrófono. Gracias, Alfredo. Pues estoy ahí medio desconcertada porque hace unos momentos me sacó del conversatorio, pero bueno, ya parece que ya se solucionó el problema. Y bueno, como comentaba yo hace unos momentos, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tenemos el juicio en línea que fue implementado desde 2011. Para llevar a cabo el trámite a través de esta vía, se tiene que hacer una serie de trámites ante el propio tribunal, pero ya, digamos, todas las autoridades ya tienen hecho ese trámite y los particulares son los que determinan si su juicio desean tramitarlo en esa vía. Una de las propuestas que me parece que son podría ser muy eficaz para llevar a cabo esta forma de tramitar y de resolver los juicios, podría ser precisamente el juicio en línea, porque por el momento solamente existe la sala especializada en juicio en línea y la sala especializada en propiedad intelectual, que también tramita juicios en línea. Estas dos salas, aunque al principio también suspendieron actividades, llegó un momento en que el pleno jurisdiccional de la sala superior, a partir de junio,
determinó que esas salas entraran en funciones totalmente, precisamente porque todo el trámite se lleva a través de los medios electrónicos. Entonces, hoy por la mañana veía yo un video de algunos abogados de Baja California que estaban quejándose porque decían que tienen derecho a que se les imparta justicia y a que se tramiten sus juicios. En realidad, no hay una negativa para ello, pero precisamente si los abogados patronos se animan a tramitar las demandas precisamente a través del juicio en línea, pueden estar entrando a la plataforma, verificando qué trámite se encuentra cada uno de sus juicios y darle seguimiento y ver que avanzan, precisamente porque, como lo decía el doctor Joel Gómez, ya no es posible hacer a un lado los medios electrónicos, y menos aún las nuevas generaciones que, como decimos, pues traen un chip nuevo integrado y nos rebasan fácilmente. Es más, nosotros cuando tenemos un aparato electrónico nuevo, llámese computadora, llámese teléfono, se lo podemos dar a un niño y sin que ellos lean un instructivo, les decimos, a ver, entretente un rato con él, y al rato nos explican ellos, mira, le picas aquí, puedes hacer esto, y nosotros, como decía yo hace un momento, quienes tenemos más pasado que futuro, pues le dedicamos horas y horas a ver los instructivos y nos cuesta trabajo y sí lo logramos, pero precisamente, volviendo al tema, si los abogados impulsan el juicio en línea, podrán tener una mejor participación en los juicios y un avance más correcto. Esa sería una de las propuestas, precisamente, impulsar el juicio en línea, pero por los particulares, porque el tribunal lo tiene ya implementado y incluso está dando nuevas actualizaciones y nuevas correcciones precisamente para que tengan un mejor acceso. Ahora, otro de los aspectos que me parecen muy interesantes, aunque suene muy raro, pues es la capacitación, porque mucha gente sigue utilizando las computadoras como máquinas de escribir y tenemos muchas cosas que explotarles a las computadoras y para poder hacer, vamos, más de lo que nos podamos imaginar. Con trabajos hacemos unas pocas cosas y con la capacitación podemos avanzar mejor, pero a veces nos cuesta trabajo. Los cambios, cualquier cambio siempre cuesta trabajo, pero en materia informática realmente debemos tener la certeza de que damos pasos agigantados y que además nos permite estar a la vanguardia y estar en todos los ámbitos a través precisamente de estos medios. Pues esas son las propuestas que yo haría en esta mesa. Muchas gracias, magistrada Graciela. Un gusto escucharla. Y a continuación, el licenciado Carlos Elliot Sandoval va a continuar con este apartado. Lo invito, licenciado, a que presione el botón de compartir pantalla para que nos muestre su presentación. Claro que sí. Ya. Sí. Asimismo, disculpa la interrupción, licenciado, los invito a que pueden escribir sus preguntas a través del chat de Zoom. En Facebook ya hay algunas que en su oportunidad voy a leer y más tarde explico la dinámica para hacer las preguntas, pero sí les pediré que las tengan preparadas. Disculpe, licenciado, y ahora sí, continúo con usted. Claro que sí, muchas gracias. En este punto de la intervención, quiero, además de explicar algunos puntos que me parecen muy relevantes de cómo
funcionan los órganos jurisdiccionales en estos tiempos de pandemia, haciendo uso de las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro alcance, que como bien lo decía la magistrada Buenrostro Peña, significan un reto mayor para algunos, menor para otros, pero que se tiene que ir afrontando, ¿sí? Estamos en una nueva era en la que todo está ciberconectado o interconectado, en el que tenemos que aprovechar las tecnologías que tenemos a nuestro alcance, y me parece que uno de los retos que tenemos que sortear primeramente es pues adquirir el conocimiento como servidores públicos y como litigantes y abogados en general para usar las herramientas que permitan hacerlo. Yo en un momento más me permitiré evidenciar aquí ante los que nos escuchan cómo podemos acceder remotamente a nuestras computadoras, lo cual sé que además de beneficiar a los servidores públicos que nos escuchan en este momento, pues va a beneficiar a muchas personas en el día a día de sus actividades. El trabajo a distancia viene, en mi opinión, a generar un cambio completo en el servidor público. Primeramente hablando, pues implica un cambio de chip en cuanto a lo que se entendía como normalidad en el trabajo, ¿no? Incluso me ha tocado escuchar más de algún comentario que este trabajo a distancia nos convierte no en servidores de un horario establecido, que en el caso del Poder Judicial de la Federación, aunque la atención al público sea de 9 a 3 de manera general, es bien sabido que esos periodos de tiempo en muchos lugares suelen extenderse un poco, nos convierte en servidores de 24 horas. Esta nueva modalidad de trabajo a distancia trae consigo muchas muchas que vienen a cambiar el rol que el servidor judicial vive día a día, ¿no? Y desde luego no es lo mismo el trabajo o los retos que tiene que afrontar un servidor público que tiene ciertos compromisos a otro que posiblemente no los tiene, ¿no? Entonces, no podemos generalizar las condiciones de un servidor público u otro. Es bien sabido que cada uno tiene sus circunstancias particulares que podrán redundar en una mayor agilidad en su trabajo, y otros que podrán verse mermados en cuanto a eso. Pero me parecía muy importante destacarlo. En los órganos jurisdiccionales, y voy a hablar muy particularmente del impulso que en mi tribunal se ha dado por parte de los magistrados, y de manera muy particular por el magistrado al que yo estoy adscrito, pues ha sido el esfuerzo por lograr que el trabajo se haga mayormente a distancia, y que se haga a través de las diferentes herramientas para eficientar el trabajo, seguir logrando la sustanciación de los asuntos, pero evitando en todo momento poner en riesgo al servidor público, ¿no? Que me parece es una de las cuestiones en las que los titulares del Poder Judicial de la Federación están muy atentos. Están muy atentos, y que, claro, como servidor, pues se agradece, ¿no? En el caso de mi tribunal, ¿sí? Y supongo es el caso de muchos órganos, se suelen utilizar varias herramientas tecnológicas, pero voy a destacar algunas de ellas, como por ejemplo el servicio de mensajería por WhatsApp, en donde los titulares crean grupos de trabajos ya con secretarios, ya con toda la ponencia, en el caso de un tribunal colegiado, para facilitar el tráfico de información, y así todos los servidores adscritos a un área específica tengan indicaciones e información de primera mano, ¿no? Y ubicadas incluso en el teléfono celular. También en mi tribunal específicamente se hace uso de esta herramienta tecnológica como lo es Zoom y también Skype, ¿no? Para, aun cuando existe la barrera física de no estar frente a frente el magistrado y el secretario proyectista o el oficial judicial, se puede sortear esta barrera
mediante la implementación de videollamadas a través de estos sistemas, ¿no? Que son de muy fácil instalación, incluso a través de un teléfono celular, de una tablet o de una computadora, se puede tener acceso y se rompe la barrera, al menos virtualmente, para que el titular, la titular puedan desahogar e impulsar la sustanciación de los procedimientos como normalmente lo haríamos en físico. Estas herramientas permiten, para aquellos que se preguntan, ¿qué pasa con los expedientes en físico? ¿No? No es lo mismo tener un expediente en físico frente al titular y enseñar alguna constancia en específico tras alguna duda. Bueno, estas nuevas herramientas permiten incluso compartir pantalla, como en unos momentos más lo va a hacer su servidor, y mostrar constancias digitalizadas para el análisis conjunto, ¿no? A través de la videollamada. Otro medio muy utilizado ahorita, bueno, pues son las llamadas convencionales, ¿no? A través de las cuales a cualquier hora del día estamos pendientes de cualquier indicación, ¿no? Y esto es porque el trabajo en un tribunal que está sujeto a un periodo de tiempo específico o a un horario laboral, bueno, se concentran todos los servidores en ese mismo momento y ahí se pueden dar indicaciones, ¿no? Pero trabajando a distancia, no todos tenemos al menos un horario definido y tenemos que estar al pendiente de el horario en que cualquier servidor tenga alguna duda o necesitemos desahogar algún trámite en específico. Quiero compartir pantalla en este punto de la plática para mostrar a ustedes cómo podemos acceder como servidores a una computadora vía remota y seguir trabajando incluso como si estuviéramos presencialmente en los órganos, que desde luego viene a cumplir su función, me parece, en una buena medida para solventar algunos detalles que son requeridos en los órganos jurisdiccionales. ¿Sí? Quisiera saber si ya aparece en pantalla, Alfredo. No, Elliot, no, aún no. A ver, déjate, pongo como anfitrión. Ok. Listo, ya, ahora sí ya puedes compartirla. Ok. Si tienes algún problema, dime y yo la comparto desde mi pantalla. A ver, si me permites, Alfredo, compartirla, de favor. Sí, adelante, la puedes compartir. Ya eres anfitrión de la actividad. Mira, yo la comparto, no te preocupes. Muy bien. Un momento, no se desesperen. Elliot, como yo te puse como anfitrión, ahora tú tienes que ponerme como anfitrión. Ahí en las opciones, vete a donde dice participantes y ahí me pones. Ok.
Ahora sí, listo. Voy a compartir la pantalla. Listo, ya la ven, ¿verdad? Ya la vemos. Ajá. Ahí está, adelante. Tú me dices cuándo le cambio. Muy bien. Si quieres ponemos la primera imagen. Un momentito. Miren, una de las cuestiones que más me interesa hacer evidente, al menos en este punto de la plática, es el uso de las herramientas que nos permiten entrar a las computadoras que se encuentran ubicadas en los órganos jurisdiccionales para poder, como servidores públicos, mantener el seguimiento de los asuntos, ¿sí? En el caso del Poder Judicial de la Federación, tenemos una red encriptada que no permite conectar equipos de cómputo distintos a los que vienen previamente configurados por el Consejo de la Judicatura Federal, lo cual supone incluso un reto para poder hacer ciertas maniobras, ¿no? Esto debido al cuidado y a la privacidad que se debe de tener en ciertos temas, ¿sí? En el caso de el trabajo que se requiere hacer en tribunales, necesariamente se necesita el acceso a la red del Consejo de la Judicatura Federal para acceder, por ejemplo, al sistema de seguimientos de expedientes como servidores públicos, ¿sí? Una de las formas por las cuales se puede entrar es mediante la habilitación de un VPN, ¿sí? Y mediante un programa que permita el acceso remotamente a la computadora, ¿no? Ponemos la segunda imagen, por favor. Una vez que se tienen las credenciales necesarias para entrar mediante VPN, ¿sí?, a la red del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual únicamente puede ser habilitado por el área específica en informática del Consejo de la Judicatura Federal, podemos entablar esta conexión. Vamos a la siguiente imagen. Sí, en nuestras computadoras se despliega, una vez ya dentro de la red, se despliega la posibilidad de poder acceder de manera remota al escritorio de nuestras computadoras o equipos de cómputo que se encuentran ubicadas en nuestros centros de trabajo. Por ejemplo, en esa imagen se ve en la parte, en la izquierda superior, una ventana pequeña que es mi computadora que se encuentra en el órgano jurisdiccional, ¿no? Estas imágenes son de captura reciente. Vamos a la siguiente imagen. Una siguiente imagen se ve cómo, después de haber logrado el acceso exitoso con las credenciales que el propio Consejo de la Judicatura establece, nos permite entrar a nuestro usuario específico, ¿no? Donde encontraremos los archivos que normalmente tenemos en nuestro equipo, nos permite el acceso a la red como si presencialmente lo hiciéramos. Pasamos a la siguiente. Y la utilización de sistemas que en el Poder Judicial se utilizan, como por ejemplo lo que se conoce como WorkCise, ¿no? Que en el caso del Poder Judicial de la Federación es una herramienta para trabajar y vincular todas las determinaciones judiciales al sistema de seguimiento de expedientes, que una vez siendo firmadas electrónicamente, como comentaba hace unos momentos en mi intervención anterior, podrán ser publicadas para que los justiciables las vean, ¿no? Pasamos a la siguiente. Asimismo, es importante el acceso a la red del Consejo de la Judicatura Federal como servidores porque podremos entrar a las páginas que únicamente teniendo esos permisos nos permite y que son necesarias para la función judicial, como por ejemplo el portal del Consejo, ¿no? Siguiente. Pasamos a la siguiente. Muy bien, esa es una captura de un sistema que se utiliza en los propios órganos jurisdiccionales, a través de los cuales se puede navegar sin mayores inconvenientes a distancia, ¿sí?, en estos tiempos de pandemia, ¿no? Y siguiente. Sí. Esto me parece muy importante destacarlo. Si, por ejemplo, en esta imagen se puede ver que confluyen dos escritorios, ¿sí? Uno
que es el de la computadora que físicamente está ubicada en el órgano jurisdiccional, y otro, el escritorio que está ubicado físicamente en nuestras casas, ¿no? Esto lo quise evidenciar por el hecho de que el servidor público en la actualidad tiene la posibilidad de acceder a sus computadoras de manera remota, y es una de las vías que permiten que aun cuando el servidor público no esté en el órgano jurisdiccional de manera presencial, por las estrictas medidas de higiene que se deben de seguir, no implica que se impida el desarrollo de la función judicial. Los órganos del Poder Judicial de la Federación han estado trabajando, han estado sustanciando los asuntos. Claro, tenemos que ir utilizando este tipo de herramientas. En la siguiente imagen quiero destacar, sí, en la primera intervención les platicaba acerca de un módulo nuevo adicionado a la página del Consejo de la Judicatura, denominado Lista de Sesiones. A través de ese módulo es donde los litigantes, los justiciables pueden dar seguimiento a sus asuntos. En la parte superior de esa página del Consejo de la Judicatura Federal se están dando indicaciones muy precisas a la población en general para el registro de sus firmas electrónicas y para el registro a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en donde pueden tramitar desde ya, y esa fue una de las adiciones que tienen gran relevancia en este mes de julio, pues la apertura completa a los usuarios de las funciones jurisdiccionales para plantear cualquier tipo de asunto, competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación mediante Internet, ¿sí? Conocido como los juicios en línea. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Esa es una captura de cómo ustedes pueden identificar las listas de sesiones de los tribunales colegiados específicamente. Y en la siguiente imagen, ¿sí? Tenemos otra herramienta que es de fácil uso para cualquier servidor, incluso sin la utilización de un VPN específico, como lo es el TeamViewer. ¿Sí? TeamViewer es una herramienta por algunos conocida, pero que me parece pues importante compartirla aquí, que con la sola instalación en el equipo de cómputo que pretenden controlar, les permite acceder incluso desde un celular, desde una tablet o desde una computadora ubicada en sus domicilios, ¿no? Entonces, son herramientas que son importantes conocer su utilización para el desempeño de la función judicial, pero también pues para el desempeño de otras actividades, ¿no? Entonces, en los órganos jurisdiccionales, para concluir mi intervención en este segundo punto, quisiera destacar que el trabajo se sigue llevando a cabo, como mencionaba hace unos momentos, incluso con mayor intensidad que lo que muchas de las veces se hace en los órganos jurisdiccionales, pues además de atender las cuestiones eminentemente jurídicas, los diversos servidores públicos con independencia de su cargo se convierten a la vez en técnicos en informática tras las múltiples vicisitudes que se presentan en casa, ¿no? Y muchas de las veces pues, no se tiene la orientación informática en ese momento preciso. Los secretarios, secretarias, magistrados, magistradas, jueces, juezas, trabajan a través de este tipo de herramientas. Como les comento, las videoconferencias son una de ellas, y los servidores, al menos en nuestro tribunal, con acceso remoto a sus computadoras para seguir dando cumplimiento cabal pues, a las exigencias por parte de la sociedad, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciado Carlos Elliot. Gracias por ilustrarnos y por hacer su presentación muy detenida y muy precisa. Le agradezco muchísimo por esta segunda intervención, como siempre, de lujo. Y a continuación, le cedo el micrófono para terminar con esta segunda ronda a mi apreciada magistrada Adriana Campuzano.
le comento que es su última participación de esta segunda ronda y una vez que usted termine, pasaremos a la sesión de preguntas. Tenemos muy buen tiempo. Adelante. Gracias, qué amable, gracias. Bueno, yo en esta segunda parte quisiera abordar los retos y las propuestas de qué tenemos que considerar para que la justicia digital sea una realidad en todas partes del país. Decía yo que la pregunta es si realmente es un punto sin retorno o si en muchas partes de nuestro país no habrá pasado nada después de la pandemia en términos de justicia digital, pues todo depende de las políticas públicas aplicables a los tribunales y de la decisión de los operadores jurídicos de acogerse o no a estas nuevas herramientas. Como dice la magistrada Buenrostro, pues a veces están las herramientas ahí creadas, pero no hay incentivos para que la población las utilice. Y en la medida en que la población y los propios operadores judiciales no las utilicemos, pues entonces los esfuerzos institucionales caen en el vacío. Y bueno, entre otros detonantes o no del uso de estas herramientas, bueno, uno que ya mencionamos hace unos minutos, pero habría que considerar con un poco más de cuidado, que son las barreras normativas. Algunos tribunales tienen toda la intención de modernizarse, el problema es que sus leyes procesales no permiten el uso de ciertas herramientas, por ejemplo, las notificaciones electrónicas o el uso de un expediente electrónico o la presentación de una demanda a través de una plataforma y no por escrito. Y entonces, si las normas, las leyes procesales no prevén estas modalidades, pues es difícil que la institución las ajuste por propia decisión, dudando de la validez que puedan tener o de los problemas que puedan derivar de no ajustarse exactamente a la letra de la ley. Un tema ahí pendiente es el Código Nacional de Procedimientos Civiles que está en discusión, que se considera como un proyecto que se ha presentado para lograr la redacción de este código, y precisamente uno de los reclamos de los tribunales que han usado más la tecnología es que los estándares que se incorporen a este código les permitan seguir creciendo y no constituyan un obstáculo o un techo que les impida avanzar. Habría que considerar que en estos temas de justicia digital, el Centro de Estudios de Justicia para las Américas, el CEJA, ha creado indicadores de justicia digital y son dos indicadores. El indicador que tiene que ver con la accesibilidad de la información judicial, estamos en un buen lugar colocados como de los países que tienen más desarrollo, por supuesto, seguramente considerando los avances de algunos tribunales federales y locales de nuestro país, no el promedio seguramente. Y el otro indicador que tiene que ver con justicia en línea, ahí tenemos algunas dificultades porque este índice de servicios de justicia en línea se construye considerando ciertos juicios, ciertas temáticas procesales, y en el caso de nuestro país, pues salvo la materia penal que está más o menos uniformada, en las otras materias tenemos muchos tratamientos dispares, entonces todavía tenemos mucho que trabajar. Por supuesto, la parte presupuestal también significa un obstáculo. Si no hay dinero para hacer las mejoras tecnológicas, difícilmente las instituciones podrán avanzar a menos que lo hagan en colaboración con instituciones, por ejemplo, académicas o universitarias que pudieran servir de apoyo para esta evolución. No olviden ustedes que, por ejemplo, en el caso del Poder Judicial de la Federación, la creación del famoso JUS, del disco, que ahora ya no es disco, ahora es una plataforma, se logró gracias al proyecto de colaboración con una universidad en nuestro país. De manera que estos convenios de colaboración podrían dar algunos frutos bastante interesantes. Otro tema que ya mencionó también el licenciado Elliot y la magistrada Buenrostro es la capacitación. Y yo ahí nada más diría que no se trata solo de la capacitación a servidores judiciales, que sí nos hace falta mucha. Como bien dijo ahorita el licenciado Elliot, nos volvemos hasta técnicos en informática cuando es necesario para operar estas nuevas herramientas y vamos aprendiendo de poquito a poco. Pero más allá de eso, estamos más bien hablando de la capacitación de los operadores jurídicos, me refiero a los prestadores de servicios jurídicos. Y ahí sí tenemos un gran pendiente. Para que la justicia digital pueda avanzar, necesitamos que los abogados confíen en el uso de estas nuevas tecnologías. Y el factor desconfianza ha determinado que incluso en estos tiempos en que los tribunales han abierto las posibilidades de que los juicios se continúen en línea, por ejemplo, o de que se inicien juicios en línea, numerosos abogados han preferido esperar para seguir operando con las reglas antiguas del papel y tener la certeza de tener una constancia escrita de sus asuntos, de sus demandas, en fin. Hay que trabajar fuertemente en la cultura digital
y en sensibilizar a los operadores jurídicos de que los tiempos han cambiado y que hoy la realidad no es aquella que conocieron hace tantas décadas, en donde las tecnologías estaban ausentes. Si queremos dar nuestro mejor servicio a los justiciables, tendríamos que modernizarnos. Y aquí voy a abrir un paréntesis enorme que tiene que ver con la modernización de los servicios jurídicos, que viene de la mano de la justicia digital, porque si los abogados, sobre todo los jóvenes, no están enterados de los cambios que han producido en el derecho de las nuevas tecnologías, tampoco van a apreciar las ventajas que pueden existir a corto o mediano plazo en nuestro país para la justicia digital. En la primera intervención me refería a los avances que tenemos en este momento, pero como ustedes observaron, ninguno de mis comentarios se refirió propiamente con la parte sustantiva de la función judicial. Y la parte sustantiva de la función judicial conecta con la actividad de los operadores jurídicos. Justamente cuando hablamos de que en otros países hay tribunales que llevan a cabo programas o que utilizan programas informáticos que les permiten, por ejemplo, elaborar sentencias o elaborar proyectos de sentencia, e incluso en algunos países más avanzados tenemos los tribunales virtuales, que son ya propiamente no son humanos, sino son sistemas informáticos con inteligencia artificial que hacen propuestas de solución o que determinan la solución. Mientras eso ocurre en otros países, en nuestro país tenemos totalmente, digamos, hoy todavía ausente la posibilidad de apoyarnos en estas herramientas para la labor creativa, para la labor propiamente jurisdiccional. Sin embargo, lo que sí hay en nuestro país son los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y en algunos estados de la República, estas formas han venido a sustituir las deficiencias del sistema de impartición de justicia. Y me refiero a las deficiencias porque quienes han vivido esos medios alternativos de solución de controversias han experimentado las ventajas de tener un medio ágil de solución de controversias, sobre todo en aquellos asuntos que por razones, por ejemplo, del monto o de la especialidad del litigio, ni siquiera es recomendable acudir a un abogado, ni mucho menos a un tribunal en un juicio ordinario. Entonces, estos medios alternativos en realidad están cumpliendo una función muy importante y hay que recordar que en México tenemos públicos y privados, que en otros países también los hay, pero que en otros países los medios públicos alternativos de solución de controversias tienen plataformas, las llamadas ODR, que son plataformas en donde las personas pueden promover y tramitar la solución de una controversia y tienen un apoyo en esas plataformas para encontrar un mediador que va a intervenir en la solución de sus asuntos con intervención humana o sin intervención humana. En México apenas las estamos experimentando con las grandes empresas de comercio electrónico que tienen plataformas para la solución de controversias, pero que además cumplen una función muy relevante para la justicia digital porque descargan a los tribunales de un volumen de asuntos que de otra manera podría llegar a los tribunales y que además podría congestionar su actividad, además de que resuelve una suerte de litigios que de alguna manera pesa en esta confianza que no tiene o sí tiene la sociedad en las instituciones. De manera que ahí la capacitación no solo para los operadores judiciales, sino también para los operadores jurídicos en general, que aprendan que hoy el mundo está convertido en otro fenómeno gracias a las tecnologías y que como abogados además también tienen que transitar ese estado de cosas. Si tenemos justicia digital, ¿qué falta para que los abogados presten servicios jurídicos en línea? Ya tenemos muy poquitos abogados que están trabajando en línea, pero ¿cuál sería la diferencia? La diferencia es que las personas, en lugar de ir a su despacho, se van a conectar a través de una videoconferencia como esta o de un correo electrónico y van a recibir asesoría legal de una manera más barata, porque los costos no son por minuto de atención, por supuesto, como ocurre en muchos despachos de abogados. Pero además de eso, disponible 24 horas generalmente, y más importante aún, esta atención jurídica se les brinda por grupos de abogados que son interdisciplinarios. Es decir, que tenemos expertos de diversas materias que generalmente trabajan en equipo o por proyecto y que entonces colaboran entre sí para ofrecerle al justiciable una mejor solución. Entonces, así como la justicia digital habla del buen desempeño que pueden tener los tribunales a través de las tecnologías, también implica que los operadores jurídicos tengan un mejor desempeño por lo que hace a la prestación de sus servicios jurídicos. Y ya no digamos la cantidad de opciones tecnológicas que existen para abogados, que en México son francamente
muy poquitas, tenemos muy poquitas empresas dedicadas a ese rubro, pero que es todo un reto para nuestra sociedad entender que hoy los abogados pueden prestar mejores servicios y en la medida en que la calidad de sus servicios son mejores, mejor es el resultado de la justicia. Por ejemplo, en otros países se usan programas para revisión de contratos, programas para elaboración de documentos, programas para hacer una exposición argumentativa de un problema. Sistemas o programas que te ofrecen búsquedas inteligentes de doctrina, de jurisprudencia, de legislación, de casos similares. Programas incluso que son predictivos, que te pueden decir qué porcentaje de posibilidades hay de tener éxito en cierta estrategia legal. Entonces, imaginen ustedes si los abogados de México empezaban a trabajar en estas opciones que están ahí, están en el mercado como ofertas, por supuesto, pero no han sido aprovechadas en nuestro país, en la medida en que los litigantes hagan mejores planteamientos, mejores serán los resultados de la justicia en los tribunales. Y además de eso, yo abordaría como último tema en esta segunda intervención el tema de las jornadas, que me parece relevante, porque la cultura de trabajo en casa implica redimensionar al servidor público o al trabajador en general. Y ese tema de las jornadas que no tienen límite temporal pueden implicar violaciones serias a los derechos de los trabajadores, burócratas o privados. De manera que no es tan sencillo decir que a partir de ahora el trabajo en casa es la solución, mientras no tengamos claros los límites y los protocolos y las condiciones en que las personas pueden trabajar en casa. Y además advirtamos que habrá quienes no puedan hacerlo por sus condiciones personales, por sus condiciones sociales o por sus condiciones económicas, porque esto supone, por supuesto, pagar internet, pagar servicios, tener una computadora y además organizar tu vida alrededor de un espacio donde puedas trabajar en ciertas condiciones. De manera que creo que es un reto mayúsculo esto de transitar a la justicia digital. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, magistrada. La felicito por su magistral presentación y aprovecho para agradecer a los que durante más de una hora, bueno, casi una hora y media, nos han acompañado en Zoom. Entre 40 personas, 35 personas se han dado cita el día de hoy, y sobre todo en Facebook, que han sido más de 70 personas los que nos han seguido. Es decir, más de 100 personas han estado durante una hora y media enviándonos saludos desde Colombia, la Ciudad de México, Guadalajara, desde Tepic, Nayarit, enviando saludos y felicitando a los tres ponentes por sus brillantes participaciones. Es un gusto comentar esto, lo cual es una clara muestra de que hemos estado atentos a cada intervención que hacen ustedes, y cómo no iba a ser tan magistral si ustedes han sido docentes y llevan esa docencia en la sangre. Los felicito a los tres por haber aceptado y sobre todo por mostrar tanto compromiso y calidad en estas presentaciones. Ahora bien, queda cerrado el segundo bloque y por lo tanto abrimos el tercero, el cual consiste en una serie de preguntas y respuestas. Originalmente eran 15 minutos, pero aún tenemos tiempo. Entre 15 y 20 minutos se hará una sesión de preguntas y respuestas. Esto ya es el último bloque. Así que invito al público de Zoom, si quieren hacer alguna pregunta a alguno de los tres ponentes, los invito a abrir el micrófono y hacerla directamente. Si es que no hay alguna, pasaré a leer las preguntas que hay en la página de Facebook. Les dejo el micrófono, querido público. Bueno, no hay voluntarios por ahora, pero el chiste es que se abra con la primera pregunta y ellos ya agarran confianza y continúan. Estimado Alfredo. Adelante, maestro Orlando, adelante. Sí, gracias. De acuerdo a algunos, bueno, para empezar a agradecer esta excelente iniciativa, Alfredo, de ustedes, y además de los excelentes ponentes que estuvieron esta tarde ilustrándonos. Yo he leído algunos reportes y que creo que son del dominio público, que en el caso de esta pandemia, pues pasará a ser una enfermedad endémica. Lo que quiere decir, pues, como lo dijo uno de nuestros ponentes el día de hoy, que llegó para quedarse. Esto obviamente nos va a obligar a reestructurar nuestros procesos jurisdiccionales.
Mi pregunta entonces es, y voy a hacer una pequeña analogía antes de hacer la pregunta. En el caso de los que somos docentes, pretendimos en un primer momento trasladar nuestro esquema docente, nuestro esquema de trabajo a los espacios o a los ecosistemas virtuales. Es decir, si mi clase duraba 2 horas, inicialmente pretendía exponer 2 horas en este medio, cosa que no es posible, puesto que los esquemas y ecosistemas virtuales requieren otro tipo de metodología pedagógica. En esa analogía lo digo porque el derecho procesal como tal, en un esquema en línea o virtual, pues debería de repensarse o replantearse. Aún así, ya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en efecto, tiene esa gran experiencia de tiempo atrás, pues hay que ver si tiene resultados en efectividad, en acceso, en igualdad de condiciones, considerando, por ejemplo, y el caso es esta reunión que tuvimos fallas técnicas, la infraestructura del ciudadano, la infraestructura del hombre de a pie, o del mismo servidor público que desde sus espacios, por ejemplo, en este caso, está operando el sistema judicial. ¿Cómo podríamos entonces repensar en el proceso jurisdiccional para adecuarlo a estas nuevas condiciones? Esa es mi pregunta. Dejo el micrófono para algún voluntario de los ponentes que quiera responder. O si quieren responder dos, adelante. Alfredo, a mí me gustaría responder. En el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que tiene el sistema de justicia en línea, existen unos lineamientos, además del capítulo 10 del título 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que regula precisamente el juicio en línea. Existen unos lineamientos y ahí está establecido, por ejemplo, para el caso de fallas en el sistema, que se caiga, que no se pueda entrar al sistema, los particulares pueden hacer ese planteamiento a través de las vías correspondientes y decir, he estado intentando presentar mi demanda o mi promoción desde tales horas y no lo he logrado. Entonces, el particular lo que tiene que hacer es estar al pendiente a ver en qué momento lo puede presentar, y a través de esa manifestación el tribunal solicita un informe a las áreas técnicas para verificar si efectivamente el sistema falló y señalar, se hace una especie de certificación que establece el sistema falló del día, por decir hoy que es 29, del día 29 de junio de 2020, desde las 4 de la tarde hasta las 8:15 de la noche. Y de esa manera, entonces, claro, si se presentan en el mismo día desde las 12 de la noche no tiene ningún problema. El problema es cuando ya pasa de las 12 de la noche, pero precisamente ahí es donde le puede ayudar la certificación. Y así como ese procedimiento, existen varios aspectos que están regulados y que es cuestión de incursionar. Y claro, o sea, todas las plataformas, todos los programas, todo, incluso lo vemos en los celulares, en las apps que bajamos, siempre nos están dando actualizaciones. Y lo mismo el sistema de justicia en línea también es susceptible de actualizaciones, pero en ese sentido, pues son precisamente los justiciables a través de los abogados o los justiciables mismos, si es que ellos deciden entrar directamente a la plataforma, son los que pueden dar opciones o pueden dar sugerencias o pueden hacer saber cuáles son las situaciones que se les han presentado para lograr mejoras en el sistema. Y de esa manera, como lo comentaba hace unos momentos, buscar que el juicio en línea sea una constante y que no solamente estén esas dos salas. En la sala especializada de juicio en línea, que es por el momento la única que recibe respecto de todas las materias, hoy en día tramita alrededor de 3,000 juicios. Pero en la medida en que la gente va teniendo confianza en este sistema, pues si se incrementa el número de asuntos, se pueden ir habilitando salas, ya sea por regiones o por especialidades de las salas. Pero todo depende precisamente de los justiciables que tengan
confianza en estos sistemas, porque además a la larga o a la corta es el camino para el que vamos. Todo va a tener que manejarse a través de la computadora, como decía la maestrada Adriana Campuzano. Todavía hay mucha gente que dice, yo quiero mi constancia sellada, como dice, bueno, tenemos nuestra famosa frase, papelito habla, pero donde había, por ejemplo, mayor desconfianza, por poner un ejemplo, era en los servicios financieros, y hoy por hoy, pues mucha gente los utilizamos y hemos visto aspectos satisfactorios que definitivamente estamos, o sea, cualquier sistema puede ser, ¿cómo se dirá?, fraudeado, o puede haber gente negativa que quiera ingresar a esos sistemas y que pueda provocar afectaciones, lo puede lograr. Y incluso de repente, bueno, no ha sido mi caso afortunadamente, espero nunca me toque, pero he sabido de gente que de repente pues les desaparecen el dinero y dicen, no, bueno, ¿dónde está mi quincena? Y lo manejan con el banco y al final de cuentas el banco responde, pero son situaciones a las que no podemos evadirnos, porque lo mismo nos sucede en la calle que nos va a suceder en un sistema electrónico. Es cuestión de tener confianza y de ir buscando el perfeccionamiento de todos estos sistemas. Gracias. Gracias por su respuesta, magistrada Buenrostro. ¿Gusta algún ponente más responder o le dejo el micrófono al público, como gusten? Bueno, yo nada más agregaría que en el Poder Judicial Federal es igual, hay un reporte de fallas. Lamentablemente las personas que sufren algún inconveniente luego no hacen el reporte de fallas y bueno, no hay manera de probarlo, ¿no? Es un tema de prueba. Pero más allá de eso, me quisiera más bien referir a que la tramitación de un proceso escrito es un proceso de comunicación entre el tribunal y las partes. Y el proceso de comunicación se puede realizar a través de medios electrónicos sin dificultad, siempre y cuando tomemos en cuenta las particularidades de ciertos foros y de ciertos litigios. Por ejemplo, en materia de juicio de amparo, que es a lo que yo me dedico, la tramitación de juicios en línea, como está diseñada actualmente, no da cabida a los alegatos verbales de último momento que acostumbran los abogados en algunas localidades. Y entonces ese último contacto final con el litigante como que le ha restado, supongo yo, en estos casos que hemos resuelto sin oír en este alegato final a los litigantes, le ha restado como confiabilidad al sistema, ¿no? Entonces yo creo que solo hay que hacerle ajustes, porque todo es posible, siempre y cuando estemos abiertos al cambio y sea, como dijo la magistrada Buenrostro, un acto de colaboración entre donde los litigantes y el foro hagan las propuestas que estimen pertinentes para mejorar el funcionamiento de estos mecanismos. Gracias. Muchas gracias, magistrada Adriana Campuzano, por también responder esta pregunta. Cedo el micrófono al público. ¿Alguien más gusta hacer alguna pregunta? Yo. Pues primero que nada, buenas tardes a todos los ponentes. Excelentes disertaciones, muchas gracias a todos. Mi pregunta en sí es acerca también de las respuestas que están dando. Estamos hablando de una adaptación, como mencionaba, no solo del tribunal en sí, sino también de las partes que se relacionan en el proceso. Entonces, ante la inefable situación que estamos viviendo, ante la pandemia y todo esto, pues considero yo que es viable. Sin embargo, si estamos hablando de situaciones a futuro, consideramos todos que los medios digitales son servibles solamente en esta situación, porque como decíamos, hay bastantes fallas. Entonces, ¿creen que sea una situación que se convierta en perenne, que sea adaptable a la vida diaria de todos, fuera de la situación que estamos viviendo pandémicamente hablando? ¿Es funcional? Si me permiten, pues para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha sido funcional porque, como comenté desde mi primera participación,
El juicio en línea ya se implementó desde agosto de 2011, o sea, está próximo a cumplir 9 años. Y a lo largo de todos estos 9 años, pues ha tramitado diferentes juicios. Ha sido un beneficio en muchos aspectos. El no estar utilizando papel, el estar aprovechando los medios electrónicos, el que los particulares no tengan, bueno, tanto los particulares como las autoridades no tengan que desplazarse a las oficinas del tribunal para presentar sus promociones, el que puedan presentar las 24 horas, los 365 días del año, y por supuesto que se van a aplicar las normas, y el hecho de que se presente una promoción el sábado no se va a tener por presentada el sábado o el domingo, sino el siguiente día hábil, que son los aspectos que tienen que cuidar las partes, y que en un momento dado, bueno, si como solemos ser algunos mexicanos, o determinan presentar su promoción el último día, a la última hora, y yo siempre decía que en la oficialía de partes había quien llegaba derrapándose tipo béisbol, y metía el dedo gordo del pie derecho y decía, alcancé a llegar antes de que cerraran la oficialía de partes. En esos aspectos no tienen que vivir esas situaciones, porque lo pueden hacer desde su computadora personal, y desde ahí pueden presentar sus promociones, y lo único que tienen que cuidar es que sus promociones sean presentadas dentro del día que esté dentro del plazo correspondiente. Entonces, sí resulta funcional, y en el caso del juicio en línea es un manejo que es cotidiano. No ha sido un manejo por esta situación de la pandemia, y se espera que siga continuando, y que quizá lo que pudiera yo pensar es que a raíz de esta contingencia, precisamente los abogados y los particulares puedan considerar más la posibilidad de presentar sus juicios a través de este sistema de justicia en línea, y que puedan tener un acceso sin necesidad de estarse desplazando. Pueden encontrar el beneficio de esta situación, que, como decía, siempre es perfeccionable. Yo creo que está funcionando bastante bien el juicio en línea, y es cuestión de incursionar en él, y precisamente que la gente pueda darse cuenta del beneficio que le proporciona. Esa sería mi respuesta. Gracias. Sí, si me permiten. Sí, me gustaría añadir también a la respuesta que la magistrada amablemente hace a Jennifer, que me parece es importante destacar que estamos ante dos figuras distintas en el caso del Poder Judicial de la Federación, en cuanto una al trabajo a distancia y otra la implementación del juicio en línea en todo su esplendor. Sí, en el caso del Poder Judicial de la Federación es de reciente implementación, en este mes de junio precisamente, pero no se esperaba, en palabras del presidente de la Suprema Corte, implementar tan rápido. ¿Sí? De hecho, se tenía pronosticada la implementación de este nuevo juicio en línea aproximadamente para el mes de septiembre de este año, y por cuestiones de la pandemia y todas las cuestiones que vino a traer consigo, como por ejemplo la implementación de nuevos esquemas de trabajo a distancia, bueno, se adelantó la implementación del juicio en línea. Coincido con la respuesta de la magistrada Buenrostro. Considero que es muy funcional el hecho de que se avance y se transite hacia la promoción del juicio en línea, pero también considerando desde luego lo que también la magistrada comentaba en cuanto a no dejar todo al último, ¿no? Es común que muchas personas, por ejemplo, dado la cultura o no sé, ¿verdad?, presenten promociones el último día o incluso el último minuto, ¿no?, del plazo, lo cual incluso si se deja para hacerlo a través del juicio en línea, pues pudiera presentarse alguna complejidad derivada de la falla de internet
o derivada del no acceso al sistema en esa hora determinada o en ese minuto determinada. Pero son situaciones que, al igual que pasan en físico, por ejemplo, al momento de que un litigante vaya a depositar su demanda en las oficinas de correspondencia común, por ejemplo, pues pudiera también poncharse alguna llanta, ¿no? Y no alcanzar a llegar en el plazo. Si a través de los medios digitales se pretende promover el juicio en el último minuto del plazo, pues entonces estos, dependiendo de la naturaleza, pues pueden ser fatales, ¿no? Entonces, sí es funcional la implementación del nuevo juicio en línea. Me parece está desligado de cierta manera del nuevo esquema de trabajo a distancia que actualmente se ha implementado por temas de pandemia, porque este juicio en línea llegó para quedarse, ¿no? La implementación, al menos por parte del Poder Judicial, en el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como ya nos lo comentaba la magistrada, bueno, está desde 2011, ¿no? Pero este juicio en línea pues trae consigo varias ventajas que se pueden advertir, como la posibilidad de que el justiciable tenga a su alcance una vía alterna para poder plantear las situaciones jurídicas a los órganos jurisdiccionales, ¿sí? A su opción, ¿no? Muchas gracias. Yo también nada más agregaría que el juicio en línea es una modalidad que está en la ley de amparo prevista y en la ley del procedimiento contencioso administrativo y en las leyes de algunos estados de la República, de manera que esa modalidad va a estar ahí presente. Aquí la pregunta es, ¿cuál va a ser el resultado después de la pandemia? Porque algunas personas incursionaron en estos mecanismos por la pandemia y lo están haciendo, y la pregunta es si van a continuar usándolos o van a regresar a la situación anterior. Cualquiera que sea la respuesta, los tribunales habrán de mantener, y esa ha sido la política pública, habrán de mantener el sistema tradicional, el sistema en línea, precisamente advirtiendo que habrá algunos sectores de la población que no quieran transitar al juicio en línea. Solo probando y conociendo las ventajas y las bondades del sistema es que las personas se van a encontrar incentivos para acercarse a estos mecanismos tecnológicos. Y por lo que hace al trabajo a distancia en todas las actividades de la sociedad, no solamente la justicia, pues desde luego representa ventajas para las empresas y para las instituciones que tienen que ver con el ahorro de recursos. De manera que yo supongo que, como en otros países, pues estarán interesadas en que de alguna manera, en algunas modalidades, se puedan conservar el trabajo en línea cuando sea compatible con la actividad a que se dediquen las personas. Gracias. Gracias a ustedes por sus respuestas, y a usted, Jennifer, por hacer esa pregunta tan importante. Adelante, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Si alguien más gusta hacer alguna pregunta, abra su micrófono y pregunte al ponente. Aún tenemos 10 minutos. Adelante, Enrique Maisterra, adelante. Muchas gracias, señor Pérez. Pues primeramente agradecer y felicitar al magistrado y al joven licenciado Helios por sus excelentes disertaciones presentadas. Obviamente, por todos los mecanismos que estaban comentando y otras cosas que hemos leído referente a los acuerdos y demás. Es considerable que hay muchas ventajas de estas nuevas implementaciones, otras ya existentes, pero ¿cuáles consideran ustedes que sean las mayores barreras y dificultades para implementar por completo estos mecanismos digitales, como el juicio en línea, en tanto de manera federal y en el ámbito local? Bueno, yo comentaba que quizá de las más importantes es la barrera presupuestal. Los tribunales de los estados de la República no tienen presupuesto para hacer innovaciones tecnológicas y eso cuesta. Esa creo que es de las más importantes. La segunda es la barrera normativa que platicaba yo. Las leyes no prevén estos mecanismos, mientras no haya reformas legales que lo prevean, los tribunales no los van a poder implementar. Y la tercera creo que tiene que ver con el acceso a Internet en todo el país. Y ahí dependemos primero de la política de Estado, de programas como México Conectado, que lo que está buscando es que en todas las zonas, sobre todo deprimidas, haya entrada a Internet, pero la calidad de Internet que se presta a veces no es compatible con el funcionamiento ordinario de estas tecnologías, de manera que
En eso sí tenemos que trabajar muchísimo más, en que esta política pública de hacer accesible el Internet a la población y a un Internet de buena calidad sea más eficiente, y a practicar o a trabajar fuertemente en la cultura digital, porque las personas primero no saben sus derechos, tampoco tienen idea de cómo funcionan los tribunales, no saben que tienen acceso a estas experiencias y tampoco tienen acceso muchas de ellas a una información puntual. De manera que también es un esfuerzo de difusión, y creo que con motivo de la pandemia se ha hecho una gran difusión al trabajo, no solo en derecho, no solo en justicia, en general, al uso de medios informáticos, a de inteligencia artificial y a las nuevas tecnologías, y la gente que no había oído hablar de ellos posiblemente hoy al menos ya hayan escuchado sobre eso. Creo que es un trabajo fuerte de trabajo en la sociedad para que tengan confianza al uso de estas nuevas tecnologías. Gracias. ¿Alguien más gusta responder o sigo dándole el micrófono al público para que nos haga la última pregunta de este conversatorio? Podría leer alguna de las preguntas del chat de Facebook también. Desgraciadamente estamos llegando casi al final porque han sido muchísimos los comentarios y las preguntas que hemos recibido en Facebook. Una vez más les manifiesto todas las felicitaciones a cada uno de los ponentes. El público está muy contento con sus respuestas y con sus intervenciones. Desgraciadamente ya no tenemos más tiempo para responder a todas esas preguntas y esos amables comentarios que el público ha tenido a bien realizarnos. De las preguntas he seleccionado una que hace la licenciada Fabiola Cruz Vázquez. Señala, en el caso de particulares que no cuenten con una firma electrónica, ¿cuál es la estrategia para que el mismo tenga acceso a la información de su expediente sin necesidad de consultar a su abogado? Yo voy a referirme a esa pregunta, misma que agradezco. Los particulares pueden acudir directamente al tribunal a registrarse y a obtener sus elementos telemáticos para que puedan ingresar a poder consultar el expediente. ¿Qué es lo que pasa? Que los abogados necesitan tener el acceso al expediente porque son los que pueden darle el manejo jurídico. El particular normalmente quiere saber, en muchas ocasiones lo que quiere saber es si el abogado le está diciendo la verdad, si realmente se está llevando al juicio en los términos que le dice, pero en muchas ocasiones no lo entienden, sobre todo porque pues no son gente conocedora del derecho. Cuando son conocedores del derecho, bueno, qué bien, lo pueden entender. Pero, por ejemplo, digamos en materia de pensiones, que tenemos una cantidad muy grande de juicios y que el Poder Judicial de la Federación ha emitido tesis señalando que es un sector vulnerable de la sociedad porque se encuentra pues a disposición de las demás personas, porque se encuentra en posibilidad de que sea discriminada ese sector. Para ellos a veces es muy difícil conocer, sobre todo cuando entre los pensionados dicen tenemos derecho a un incremento, tenemos derecho a tal cantidad, y se aferran a esas ideas y a veces incluso han llegado a ir al tribunal y no se conforman con hablar con el secretario de acuerdos, sino quieren hablar con el magistrado, y evidentemente yo siempre accedo a hablar con ellos y les trato de explicar, pero a veces dicen, es que este es mi derecho y esto es lo que yo quiero y ¿por qué no me lo van a dar? O sea, es muy, muy difícil a veces hacerlos entrar en razón. Pero definitivamente pueden acudir los particulares al tribunal, a la sala que les quede más cerca y dependiendo pues de la región en la que se encuentren, y pueden solicitar su registro para poder tener acceso al expediente contencioso administrativo y ver el trámite que se está llevando y notificarse. El problema, vuelvo a lo mismo, si el particular entra a ver el expediente y en ese momento
se tiene por notificado de algún acuerdo que pueda ser impugnado y no le dice al abogado, pues el abogado no se va a enterar cuándo se notificó el particular. Entonces, puede resultar contraproducente, pero puede el particular siempre, en el momento que lo desee, entrar a conocer la situación de su juicio. Gracias. Sí, bueno, si me permiten, me gustaría también añadir como respuesta a esa pregunta que efectivamente en el Poder Judicial de la Federación se coincide, al menos en lo que comenta la magistrada Buenrostro Peña, por el hecho de que los justiciables, pues muchas veces la primera barrera que enfrentan es que no conocen el número del expediente. Sí, lo primero es no conocen el número del expediente o el órgano jurisdiccional ante el cual se radica, ¿no? Partiendo de ahí, si el justiciable conoce exactamente el número de asunto, el tipo de asunto y el órgano jurisdiccional ante el cual se tramita, puede llegar directamente en tiempos de normalidad, desde luego, al órgano jurisdiccional y pedir el expediente, ¿sí? Y poder observarlo. La cuestión aquí, y que me parece muy, muy importante, es que en estos tiempos de pandemia, bueno, todo el esquema cambia. Hay un sistema de seguimiento de expedientes que está al alcance de cualquier persona que pretenda consultarlo y es publicitado a través de la Dirección General de Estadística Judicial del Poder Judicial de la Federación, en donde los justiciables, si conocen el número de asunto, tipo de asunto y órgano jurisdiccional, pueden ingresar al sistema, elegir los datos correspondientes y de manera inmediata el sistema arroja concentradamente todos los datos en cuanto a dicho asunto, ¿no? Desde luego, en esos datos que se arrojan, se privilegia la privacidad de las partes, no es una información completa, sino que se maneja a través de síntesis de las determinaciones judiciales, pero al menos da un panorama al justiciable de cómo va su asunto, cuándo se admitió, cuándo se turnó, por ejemplo, para resolución, o en qué estatus procesal se puede encontrar. Adicionalmente, desde luego, como lo comenta la magistrada, el justiciable tendrá que considerar que si no está ilustrado en el derecho, bueno, muchos de los tecnicismos o determinaciones judiciales que a través de síntesis se manejan ahí, pues no podrá entenderlas y por eso la necesidad de que se encuentre asesorado siempre, ¿no? Entonces, muchas gracias. Gracias, licenciado Carlos Elliot. Y desgraciadamente hemos llegado al final de este conversatorio. Agradezco a las más de 100 personas que nos siguieron a través de Zoom y de Facebook y amablemente participaron y dejaron sus mensajes de agradecimiento y felicitación a los participantes. También quiero dejar mi reconocimiento a mi querido maestro, el presidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático, Joel Alejandro Gómez Treviño, a la magistrada Graciela Buenrostro Peña. Muchas gracias por haber aceptado, por el apoyo y por su brillante presentación. Además, por contestar amablemente las respuestas del público. Asimismo, al licenciado Carlos Elliot Sandoval, gracias por darte un poco de tu tiempo y estar aquí con nosotros. Muy contentos con tu participación. Es un placer que nos hayas acompañado y hayas aceptado esta invitación. Además, a la magistrada Adriana Leticia Campuzano Gallegos, es un gusto que nos haya acompañado, que haya aceptado esta invitación y todo el apoyo que brindó para que se realizara esta actividad. Es un gran orgullo, me siento privilegiado de que esté en esta mesa, de haberla presentado y parece un sueño compartir el micrófono con usted, así como con cada uno de los que participó en este conversatorio sobre la jurisdicción digital, administrativa y judicial. Agradezco al público que nos ha acompañado a lo largo de estas casi 2 horas. Estamos a 1 minuto de que sean las 2 horas. Es muy valioso que este lunes muchos con teletrabajo se hayan dado el tiempo de seguir aprendiendo sobre el conocimiento jurídico que nunca se detiene.
sobre todo en estos temas tan novedosos y tan importantes durante esta contingencia. Llevamos poco menos de 2 semanas de esta nueva denominada e-justicia. Así que es un gran gusto que nos hayan acompañado, que hayan dejado sus mensajes, las más de 100 personas que nos acompañaron a través de estas 2 plataformas. Una vez más, los felicito, magistrada Graciela Buenrostro Peña, y le aplaudo por su participación. Licenciado Carlos Helio Sandoval, te agradezco, sabes el gran aprecio y admiración que te tengo. Y asimismo, magistrada Adriana Campuzano Gallegos, una vez más, un honor y parece un sueño. Muchas gracias a cada uno de los que nos acompañó y que tengan una buena noche. Gracias a todos. igualmente. Hasta luego. Gracias a Gusto en todos. verlos. Mucho gusto en estar con ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.